Oh, boy, my favorite seat. Uh-oh. Excuse me, do you mind? Excuse me, will you sit down, please? You're blocking our view. Sorry, Mr. Eisner. Excuse me. It'll never happen again. Bienvenido a Metafísico. ¿Qué fue, pequeño Morty? ¿Cómo va? ¿Cómo está la semana? Brutal. Bien, mira, hoy vamos a hablar sobre algo bien interesante que de hecho teníamos pendiente, que es el electromagnetismo. Sí, pues el electromagnetismo es todo lo que hace que, de hecho, tú y yo estemos ahorita en contacto. Pero, para poder hablar de electromagnetismo tenemos que hablar de tres cosas principales. La luz, la electricidad y pues obviamente el magnetismo. Porque esa es la unificación completa. Es la segunda gran unificación de la física, que era la que te comentaba en los videos anteriores. De hecho, en este video anterior que les estaba comentando. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por lo más fácil. La electricidad. Bueno, entre comillas, la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bueno, pues la electricidad es un fenómeno bien conocido por nosotros porque pues, la mayoría, pues, ¿quién no ha sentido un corrientazo y quedas todo con los pelos para que tú? Bueno, eso es cuando utilizas electricidad estática, que de hecho te lo dejo en este video porque ya lo hicimos, ¿ok? Y pues todo lo que tiene que ver con los equipos de ahora, pues tiene que ver con la electricidad. ¿De dónde viene la electricidad? Bueno, la electricidad es un fenómeno bien conocido, ¿ok? Y bueno, en la antigua Grecia, de hecho los estudios con la electricidad vienen de la antigua Grecia y con el señorito Tales de Mileto. Él agarró y se dio cuenta de que al frotar una piedra de ámbar, podía atraer objetos muy livianos, ¿no? Y entonces pues ahí fueron los primeros esbozos de lo que hoy conocemos como electricidad. Ahorita ya nosotros conocemos que pues, se debe a que el electrón es una partícula que interactúa con la electricidad, o mejor dicho, que es eléctricamente, se carga eléctricamente y es el que genera la electricidad porque él es el que se mueve. Entonces ya nosotros hoy sabemos que la dinámica de los electrones es lo que genera la electricidad. Pero hubo que esperar desde Tales de Mileto hasta J.J. Thomson, que fue el que descubrió el electrón, casi 2000 años para poder sentar las bases fuertes, buenas, de qué era la famosa electricidad y de cómo era que se movía la electricidad. ¿Dónde podemos conseguir cosas que funcionen con la electricidad? Bienvenidos a Notifísica. ¿Dónde conseguimos la electricidad? La conseguimos en tormentas eléctricas, en las computadoras y en la electricidad, en la electrónica antigua y moderna. Verga, y este pana. ¡Uy! Chale. Ay, director, no me dijiste que teníamos noticiero. Bien, seguimos. Ahí está. ¿Qué aparatos funcionan con la electricidad? Pequeños. Bien, ahora vamos a hablar sobre el magnetismo. El magnetismo, pues, también un fenómeno bastante conocido, bastante usado por nosotros, ¿ok? Y también tiene su origen hace más de 2000 años atrás con el mismo panita Tales de Mileto. Resulta ser que Tales de Mileto estaba caminando, bebiendo ron por una ciudad que se llama Magnesia, en Grecia. Se hizo magnesio, pero de ahí viene el nombre, magnetismo. Y se dio cuenta de que había unas piedras, unas rocas que atraían otros materiales, otras rocas, otro tipo de piedras. ¿Okay? Que esas piedras hoy las conocemos como materiales ferrosos. Y ese material se llama magnetita. Entonces, de hecho, si lo ves, aquí tenemos un imán, ¿ok? Que de hecho, ¿te acuerdas? El experimento pasado, aquí te lo voy a dejar. Ya explicamos qué era la electricidad, qué es el magnetismo, ahora vamos con la luz. En el siglo XVII, cuando el panita Newton estaba en su más grande apogeo, había una discusión férrea, realmente una lucha animal, ¿ok? Entre dos grandes teorías que surgieron en ese momento. Estaba Huygens y Hooke, que eran promotores de la teoría ondulatoria de la luz, ¿ok?
Ellos defendían que la luz era un efecto ondulatorio. Y por otro lado estaba el panita Newton, que era el que lideraba la teoría corpuscular de la luz, que decía que la luz estaba compuesta por corpúsculos, es decir, por partículas. Y pues el panita Newton y el panita Hooke pues no se la llevaban bien, parece que tuvieron una discusión en un bar y fueron enemigos aférreos toda su vida. Y bueno, te podrás imaginar qué fue lo que pasó. Resulta ser, en el siglo XVIII, pues la teoría que gozó de aceptación fue la teoría corpuscular que lideraba Newton. Y pues era lógico porque pues con el peso científico que representaba el nombre de Newton, de Isaac Newton, no había mucho lugar a discusión con respecto al tema. Hasta que en 1801 el británico Thomas Young hizo un gran experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Y de hecho ese está considerado como uno de los experimentos más hermosos de la física. Y entonces él demuestra que la luz funciona como una onda, se comporta como una onda. Entonces llega Young, lanza en la Royal Society la comprobación de que la luz se comporta como una onda, ¿ok? Y pues revoluciona y rescata la teoría ondulatoria de Huygens y de Hooke. En Francia, a razón del mismo año, el panista Fresnel, si mal no recuerdo, ¿okay?, comienza a investigar y realiza el mismo experimento de Young y le coloca ciertas variantes. Inclusive el panista Fresnel fue uno de los primeros que trabajó con la difracción de la luz, ¿okay?, y este hombre es el que le da el basamento matemático, ¿okay?, para demostrar y afianzar de una sola vez por todas la teoría ondulatoria de la luz. Este detalle es bien importante para la unificación del electromagnetismo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, están en este merequetengue. Vamos a retroceder un momento y vamos a pararnos otra vez en 1800. Presta mucha atención, Marty. Mira, el electromagnetismo, estrictamente hablando, se debe a un invento y dos descubrimientos. Eso es la base principal del electromagnetismo. Vamos a explicar con pera y manzanita qué es lo que está pasando. En 1800, el señorito Alessandro Volta, un italiano, creó la primera pila. Y al crear la primera pila, pues nos da la primera fuente de electricidad continua. Eso fue un invento genial. El primer descubrimiento es el del señorito Ørsted en 1820. ¿Recuerdan que lo vimos? Aquí está el videito de cuál era la experiencia de Ørsted. Bueno, en Francia, en esa misma época, el señorito Ampère se entera de la experiencia de Ørsted. El padre pasó como que un fin de semana bebiendo ron y pensando cómo era que estaba sucediendo esto. Y él decidió agarrar y pues hacer el experimento y reinventar el experimento. Y se dio cuenta de que se colocaban dos cables, ¿okay?, y les hacía pasar una corriente. Los cables se atraían o se repelían dependiendo de la dirección de la corriente. Y entonces pues nace la señorita llamada Ley de Ampère. Comienza el rock and roll parejo, mi hermano. Imagínate los años 70 en el rock and roll. Y mira que hay bandas por todos lados. Bueno, así, científicos por todos lados, experimentando, haciendo. Y pues llega el señorito Faraday, que ya hemos hablado de este panita, ¿ok? Y comienza a devanarse el cerebro. Y comienza a pensar, bueno, ya va. Si una corriente eléctrica está generando magnetismo, ¿ok?, será posible que el magnetismo genere una corriente eléctrica. Es una idea realmente brillante. Y bueno, pues, luego de beber bastante ron, de desvelarse muchas noches y de estar quebrándose el cerebro, se dio cuenta de que no es que tú colocas el imán, ¿ok?, y generas la corriente eléctrica. No. Él se dio cuenta de que, como lo estamos mostrando acá, la variación del campo magnético, o de lo que nosotros hoy conocemos como campo magnético, mosca pendiente, ¿ok?,
es que se produce la corriente eléctrica. O sea, el imancito está haciendo así. Entonces hace un descubrimiento que se llama el motor eléctrico. Y bueno, el motor eléctrico nos encontramos que el motor eléctrico tiene múltiples funciones en la vida diaria. Los encontramos en el ventilador, así como cuando te echas un gas y lo enciendes. Oye, ¿quién escribió esto? Por favor. El esmeril angular, el que usó Jigsaw en los juegos mortales. El disco duro de tu PC, que sirve para guardar la información de tu ex. No te hagas el loco, ya sé que lo haces. El vibrador. Para cuando lo pones el teléfono en silencio. Y en electrodomésticos variados. Oye, director, y entonces, bueno, ahí están las aplicaciones del motor eléctrico. Vamos a retroceder otra vez un momento. 1820, 1821 aproximadamente. Hay una reunión en una casa en Francia bien interesante, porque se reúne, se ponen a beber ron, el señorito Ampère y el señorito Fresnel, que de hecho eran amigos íntimos, realmente eran muy buenos amigos, ¿ok? Y pues uno está hablando de una cosa, el otro está hablando de otra cosa. O sea, me refiero a, este pana está hablando sobre la teoría ondulatoria de la luz, el otro pana está hablando de los experimentos que está haciendo con la electricidad y el magnetismo y todo el asunto. Y los dos llegan a la conclusión de que, o mejor dicho, Ampère llega a una conclusión bien interesante, que el medio en el que suceden las interacciones eléctricas tiene las mismas propiedades que el medio en el que se está suscitando la teoría ondulatoria de la luz. Bueno, y vamos a colocar una cosa bien clara aquí. Ese medio es el éter luminoso, bueno, y en el caso de el éter electrificado, no sé cómo le llamarían, pero era el éter. Recuerda que en la década del siglo XIX, todos los fenómenos y todos los medios en los que se sucedían los fenómenos era el éter. Sí, le parecerá una locura que gente tan brillante pensara en el éter, pero que sí, de hecho, ojo, Faraday, inclusive Maxwell, que lo vamos a ver más adelante, no se salva de usar el éter. ¿Ok? Bueno, esa conclusión llega bien interesante. Llega Faraday, hace este experimento y pues, comienza a revolucionar, comienza a trabajar en su teoría de campo. No fue sino hasta 1860 que Maxwell lanza unos artículos sobre el estudio de los campos de Faraday y le da la rigurosidad matemática para que fuera realmente aceptada esta cuestión del campo. En 1845 Faraday no se queda quieto. Dice, bueno, ya tengo esto, ya sabemos que la electricidad produce magnetismo, que la variación del magnetismo produce electricidad, y este panita en 1845 hace un experimento realmente genial y brillante. Agarra una onda de luz polarizada, ¿ok? Y la hace atravesar por un medio. Aquí te estoy mostrando el experimento que hizo Faraday. Una versión actual, pero el mismo experimento de Faraday. Y se da cuenta de que el campo magnético desvía ese haz de luz, ¿ok? Y ese es el que se conoce hoy como el efecto Faraday. Mira, si le estás prestando atención a la perorata, mira lo que está pasando. Ørsted descubre que la electricidad produce magnetismo. Ampère descubre que dos cables con corrientes distintas, en diferentes direcciones, también producen magnetismo. Faraday da en el clavo, la variación del campo magnético, del magnetismo, produce electricidad. Young y Fresnel en el 801 y 802 le dan rigurosidad matemática y establecen que la luz es una onda. Faraday en el 845 se descubre que la luz está relacionada con el magnetismo. ¿Se están dando cuenta por dónde van las cosas, no? Bueno, toda esa cosa, y ok, y entonces, bueno, la cereza del pastel llega en 1865 de parte del inglés James Clerk Maxwell. Tipo así que tenía un archivo así, más o menos como yo. Maxwell agarra todas las ideas
¿ok? Y genera un artículo de aproximadamente unas 55 páginas que se llama Una teoría dinámica del campo electromagnético, ¿ok? Donde establece 20 ecuaciones que describen en su totalidad todos los fenómenos electromagnéticos. Ese artículo ahorita es prácticamente comparado con el principio de naturales matemáticas de Newton. Así de grande y de especial es ese artículo. De hecho, si no te has dado cuenta, todos los artefactos electrónicos y eléctricos que tú utilizas diariamente se basan en la teoría electromagnética de Maxwell. Todos, absolutamente todos, ¿ok? Pero bueno, como gran genio, un artículo realmente genial, una cosa brutal, con unas consecuencias increíbles, ¿ok? Pues normalmente pues, siempre fue ignorado. Y fue ignorado porque pues, nadie creía que todo se basaba en las ondas electromagnéticas. El asunto fue que no fue sino hasta cuando Hertz logró reproducir una onda electromagnética en una transmisión que quedó para la posteridad, ¿ok? Que fue a través del Atlántico. Y entonces pues le cayó la boca a más de uno y fue cuando realmente entonces vieron la importancia y el peso de este artículo y de esta teoría, de esta gran unificación. Y entonces el asunto es que el pana Maxwell se pone a trabajar con las ecuaciones y resulta ser de que la solución a las ecuaciones le da la que nosotros conocemos como la ecuación de onda. Y resulta ser de que esa onda electromagnética que él obtiene pues viaja nada más y nada menos que a la velocidad de la luz. Yo creo que pudiéramos agarrar y decir que la velocidad de la luz hasta ese entonces pues era una velocidad cualquiera y nadie como que le prestaba mucha atención. Pero luego de esto pues realmente pasó a ser otra cosa totalmente distinta, con unas connotaciones totalmente distintas, pues, ¿no? Y pues toma la fuerza que pues hoy nosotros le damos a esa gran constante llamada velocidad de la luz. Yo les acabo de decir que bueno, fueron 20 ecuaciones. Sí, de hecho el artículo original establece 20 ecuaciones. No fue, y fueron 20 ecuaciones porque todavía en la época de Maxwell, estamos hablando de 1865, ¿ok? La teoría de campos vectoriales, del espacio vectorial todavía no estaba bien definida. No fue sino hasta 1888, si mal no recuerdo, que el señorito Heaviside logró con el uso de la herramienta vectorial reducir esas 20 ecuaciones a las 4 ecuaciones de Maxwell que hoy conocemos y que tanto los malvados profesores de física nos torturan en las universidades, ¿ok? Eso más o menos es el asunto del electromagnetismo, ¿no? Y entonces pues realmente hace una gran unificación porque pues reúne 3 fenómenos, ¿ok? Que a principios del siglo XIX eran 3 fenómenos completamente aislados: la luz, la electricidad y el magnetismo. Y resulta ser de que pues, no eran para nada aislados. Entonces, Morty, yo espero que te haya gustado mucho este video. A lo mejor un poquito más largo de lo normal. Ya sabemos que necesitamos de la teoría para poder construir este grandioso universo. Entonces, si te gustó, ¿cómo era el asunto? Dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos, Morty.